Si se lo das más fuerte, vamos a dárselo más fuerte al Señor, porque Él es digno de toda alabanza y toda la gloria y toda la honra. Gloria al Señor, y bendecimos a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Qué hermoso es poder alabar al Señor y poder hacer algo que vamos a hacer por toda la eternidad. Estar en la presencia de Dios y adorando su santo nombre. Y quiero decirte, eso ni es aburrido ni es cansado, sino es al contrario. Fuimos creados para la alabanza y para la gloria de su nombre. Gloria al Señor. Y qué gusto verte el día de hoy aquí en la iglesia, entre semana. Es bueno venir a la casa de Dios. Me da mucho gusto porque quiero decirte, normalmente para una persona venir entre semana, hay veces que tenemos actividades, trabajos, diferentes cosas, pero gracias por estar aquí. Y se dice que en una iglesia las personas que si vienen entre semanas son las personas más comprometidas. Entonces quiero decirte felicidades, eres de las personas más comprometidas. Gloria al Señor, qué bueno. Y qué bueno que venimos. ¿Y por qué venimos? Porque es necesario estar en la casa de Dios, amén. Porque al estar en la casa de Dios, de veras que el Señor produce lo que necesitamos para nuestro diario vivir. ¿Cuántos han escuchado el dicho que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho? ¿Hay alguien que ha escuchado ese dicho? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Y eso muchas veces para los cristianos. Nos podemos decir cristianos, podemos decir muchas cosas, pero aparte de de lo que podamos estar diciendo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, por eso, del dicho al hecho, a lo que vivimos y cómo vivimos. Somos afuera de este lugar, en nuestro trabajo, en todos los lugares, somos cristianos de la secreta. ¿Cuáles son esos cristianos que son tan secretos que nadie sabe que eres cristiano? ¿Somos cristianos de la secreta o en ocasiones he mencionado no cristianos sino cristinos? Entonces, ¿qué son los cristinos? Pues que tratan de asemejar, pero no son los verdaderos cristianos. Por eso del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero ¿qué tenemos que hacer? También el Señor nos aconseja en su palabra, no tan solo sed oidores, sino sed hacedores de la palabra. Y te voy a decir, hay la forma para poder ser hacedores de la palabra de Dios es llenos de fe, es porque le creemos al Señor. Y si le creemos al Señor, algo vamos a hacer. Y esto que vamos a hacer es este libro, la Biblia. ¿Cuál es el significado de la palabra Biblia? La Biblia significa los libros, es lo único que significa. Entonces cuando estás diciendo la Biblia, estás diciendo los libros. Y esta palabra es inspirada por Dios y útil para cada uno de nosotros para nuestro diario vivir. ¿Y qué significa? Que mientras más nos llenemos de la palabra de Dios, nos estamos llenando de fe. Y eso nos está ayudando, ¿para qué? Para hacer las cosas que tenemos que hacer. Porque de otra manera, nosotros, aunque escuchemos, pero hasta que nosotros vivamos esto, me da gracia que hay un dicho del mundo que dice que Dios dice. Y a gente que dice, no, así como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Han escuchado eso? Y para los que, ¿en dónde está la Biblia? Está en alguna, te les voy a decir, no está en ningún libro de la Biblia, ni está en ningún libro apócrifo. No, eso es un decir de la gente. Pero la Biblia no dice, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, pero hay cosas que se le agrega a la Biblia. Pero muchas veces hay personas que, y te lo digo, que hay personas que creen que eso está en la Biblia, pero nunca la han leído. Entonces por eso creen que eso está en la Biblia. Por eso algo que mientras la palabra de Dios nos llene, eso va a producir que cada uno de nosotros, me encanta este pasaje de la Biblia que dice, la palabra de Dios no vuelve vacía.
¿Qué significa? Que la palabra está llegando a nuestros corazones. La palabra produce fe y no regresa vacía, sino va a producir algo en nosotros, una acción. Va a producir movimiento en nosotros, va a producir que hagamos algo, que hagamos algo para el Señor. Es más, va a producir que aún si no hacemos nada, nos vamos a sentir mal que no estamos haciendo nada. ¿Y por qué nos sentimos mal? Es el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros y recordándonos la palabra, que la palabra está para accionarnos, para movilizarnos, para poder realmente vivir la palabra y ser ejemplos de lo que dice la palabra. Amén. Por eso, y en este año hemos estado hablando, este año es el año del alcance. Esto es un año para poder extendernos. Esto es un año de que el Señor nos está tocando nuestras vidas y que hemos visto que el propósito que Dios tiene en nuestras vidas es más allá que tengamos una vida larga, más allá que tengamos trabajo, más allá que tengamos una familia muy bonita. No, el propósito que tú y yo todavía tenemos vida es para que le digamos a otros que Cristo vive. Amén. Es por eso. Y para eso tenemos que vivir vivir llenándonos de la palabra. Y una de las herramientas necesarias para poder ser testigos del Señor. Por eso le hemos llamado hemos estado hablando de evangelismo. Y últimamente he estado hablando de 3 herramientas principales del evangelio. Y de las 3 herramientas principales del evangelio, uno es la palabra de Dios, otro es el testimonio personal y otro es el Espíritu Santo. Son las 3 herramientas necesarias para poder ser testigos. Y hemos hablado dentro de la herramienta de la palabra de Dios que necesitamos, varias características muy importantes. Hemos dicho que la palabra de Dios es luz. Amén. La palabra de Dios es una semilla, que como una semilla es el potencial, pero una semilla va a producir muchas cosas. Así la palabra de Dios es una semilla que produce vida y produce tantas cosas en nuestra vida. La palabra de Dios es verdad. En el mundo no entendemos a quién hacerle caso, quién está diciendo la verdad. La palabra de Dios es verdad. Y la palabra de Dios también purifica. Amén. Qué hermoso. ¿Y qué es purifica? Quita de nosotros lo que no se ve. Eso es purificar. Quitar de nosotros aún lo que tú no ves ni yo veo, pero la palabra de Dios nos está purificando. Hablábamos la semana, hace 15 días, la palabra de Dios sana. Y qué hermoso que mientras más hablemos la palabra, y yo te recomiendo que si estás enfermo de cualquier cosa, métete en la palabra, proclama la palabra, memoriza la palabra. Y te voy a decir, y la palabra de Dios te va a ir sanando. La palabra de Dios te va a ir limpiando. Si eres bueno para tomar las pastillas que el médico te ha recetado, no te estoy diciendo que no la tomes, pero lo que sí te digo, comienza, cada vez que te tome pastillas, empieza a decir un capítulo de la Biblia, empieza a decir el Salmo 91. Él dice, apréndete el Salmo 103, apréndete el Salmo 23, el Salmo 100, el Salmo 1, el Salmo 121. Enséñate y que estés recitando y recitando. Te lo garantizo, la palabra de Dios sana. Y vas a ver la sanidad sobre tu vida. El día de hoy quiero continuar con tres características más de la palabra de Dios. Todo esto fue solamente una recapitulación, nada más para decirles dónde estábamos. La siguiente herramienta de la palabra o cualidad que tiene la palabra de Dios es que la palabra de Dios es alimento. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez has tenido bastante hambre? ¿Hay alguien que alguna vez en tu vida que has tenido mucha hambre?
Y en ese momento lo primero que comes, ¿le haces caras a lo primero que comes? Lo que sea, lo comes. ¿Sí o no? Te guste, no te guste, lo que sea, te comes. ¿Por qué? Porque tienes hambre. ¿Y por qué tienes hambre? Porque el mismo cuerpo físico te lo está pidiendo. Porque el mismo cuerpo físico lo necesita. ¿Para qué? Para sobrevivir. El mismo cuerpo lo necesita para seguir adelante. Me llama la atención de que si tú tienes en los carros el energético necesario para que un carro se mueva, es la gasolina. Quiero decirte, para que tú y yo nos movamos, el energético que necesita nuestro cuerpo es la glucosa, que es el azúcar en la sangre, que es el energético. Ahora, ¿qué pasa cuando el azúcar se te baja? Cuando el azúcar se te baja, te empiezas ¿a cuántos alguna vez se te ha bajado el azúcar? Si a alguien se le ha bajado el azúcar, levante la mano. Muy bien, hay algunas personas. Cuando se les baja el azúcar, ¿se siente muy bonito? No. ¿Qué sucede? Empieza a haber mareos, puede haber un sudor, puede sentirse extremadamente débil, puede sentir un dolor de cabeza bien fuerte. Todo eso son señales de que el azúcar no tiene energía para nada. Y lo siguiente que puede pasar es que aún la persona se puede desmayar. Yo he visto personas que aún desmayadas empiezan a convulsionar. ¿Por qué? Porque les falta azúcar, les falta ese energético que es extremadamente necesario. Si para nuestros cuerpos físicos se necesita el azúcar, si para nuestros carros que tenemos, no, por más bonito que sea tu carro, por más nuevo que sea tu carro, por más cosas que tenga, si no tiene gasolina, no te va a llevar a ningún lugar. Nosotros, y ahora espiritualmente, por más que vengamos a la iglesia, qué bueno que vienes a la iglesia, pero lo más importante es que la palabra de Dios es nuestro alimento, es nuestro energético, es lo que nos hace poder seguir adelante, la palabra de Dios. Y por eso, qué bueno que venimos a la iglesia, porque la escuchamos. Pero si todo lo que es la palabra de Dios es nada más el momento que estamos aquí en la iglesia, lo que se nos predica a nuestros niños, lo que se les enseña ahí en sus clases, ¿eso es todo? No, necesitamos comer. Algunas personas físicamente, antes de venir a la iglesia, comen. Y luego llegan de la iglesia y comen. Físicamente estoy hablando. Pero espiritualmente hay pura gente de veras, mucha gente desnutrida, mucha gente que le falta. ¿Y por qué? Porque le falta la palabra de Dios. Entonces te voy a decir, es necesario comer físicamente para poder vivir y tener nuestras habilidades en pleno desarrollo. Así nos es necesario oír la palabra para alimentar nuestro espíritu. Amén. Para alimentar en nuestro espíritu. Mateo capítulo 4, verso 4. Me encanta esto, que fue lo que Jesús le respondió a Satanás, al acusador, al tentador, al que estaba tentándolo. Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Aquí está diciendo, para poder vivir físicamente no solamente es de pan, sino de toda palabra de Dios. Algo que me encanta es que cuando Moisés estuvo en el desierto y fue al monte Sinaí 2 veces, no una, 2 veces subió y no comió nada. Por 40 días, no tomó agua Moisés, por 40 días.
Bajó, el pueblo había pecado, rompió las tablas de la ley y otra vez subió. Otros 40 días sin comer, sin tomar agua. Ahora quiero decirte algo. Cuando bajó, no estaba bien delgado. Fue la dieta mejor que pude haber tomado. Subir al Señor y estar 40 días. No tuvo, seguía él, su cuerpo físico seguía estando igual. Entonces no fue una dieta y seguía viviendo. La palabra de Dios da vida. Al Señor Jesús dice la Biblia que ayunó por 40 días y dice al final, y tuvo hambre. O sea, eso demuestra, uno dice, bueno, pero Jesús, hijo de Dios, Dios hecho carne. No, él no, pero tenía un cuerpo físico y tenía hambre, tuvo hambre. Pero, y qué casualidad, que la primer tentación dice, tuvo hambre, y luego dice, se le aparece Satanás y le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan, porque tienes hambre. ¿Y qué dijo él? Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y te voy a decir, y por eso me encanta esto, que él podía haber hecho el milagro y después no hizo el pan para una persona, multiplicó el pan para 5,000, multiplicó el pan para 4,000. La Biblia dice eso, que lo había podido hacer por uno y nada más para él, sí, pero él nunca hizo un milagro para satisfacer sus propias necesidades. Todos los milagros que hizo fue para bendecir a alguien. Qué hermoso. Fue para bendecir a alguien, fue para tocar a alguien. Hay veces que si pensamos de esa manera, entonces, yo le he pedido un milagro al Señor. Y es más, yo le pido que el Señor me dé el don de sanidad y que me dé el don de milagros. ¿Para qué? Pues para primero yo ponérmelo a mí, que el Señor me dé las sanidades y milagros y todo eso. Pero no funciona de esa manera. La sanidad y milagros y todo lo que el Señor nos dé son herramientas para alcanzar a otros, para bendecir a otros, no para satisfacernos. ¿Pero qué va a pasar con mi enfermedad? ¿Qué va a pasar? Que cuando nosotros nos centramos en el Señor es el que tiene cuidado de nosotros. Y el Señor es el que va a obrar en tu vida. Amén. Dale un aplauso de gratitud. Qué hermoso que el Señor nos alimenta a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, y que no solo de pan vive el hombre. Entonces te voy a decir, resulta interesante comprobar que el pan, fíjate esto, el pan es el alimento más completo que existe en la tierra. Por sí, nada más el pan. Con el pan se adquieren, si no todos, la mayoría de los nutrientes necesarios para el ser humano. Te quiero decir, en muchas partes en Europa, en muchas partes del Medio Oriente, la comida principal es el pan. Yo me pregunto, en México, pues la comida principal no es el pan, es la tortilla. Para todo es la tortilla. Pero un alimento bastante bueno, porque tiene muchos nutrientes, es el pan. Ahora, si comemos 3 veces al día para poder vivir y poder desarrollarnos bien de la misma manera, debemos alimentarnos de la palabra de Dios para que tener vida y desarrollo espiritual conforme el propósito de Dios. Te voy a decir, no sé cuántos de ustedes en alguna vez han visto los Juegos Olímpicos. Atletas que hacen a veces historia, que rompen récords. Y uno dice, wow, tremendo. Pero son personas que a través, no de un ratito, toda su vida se han esforzado, han entrenado. Mientras todo el mundo estaba dormido, ellos seguían entrenando, ellos seguían esforzándose, seguían haciendo eso. Y luego, ¿qué pasa? Compiten contra los mejores del mundo y aquellos ganadores. ¿De qué? Porque es toda una vida de esfuerzo.
Entonces, pero que allí en los Juegos Olímpicos por fin se toma. Pero para ser un atleta, una de las cosas muy importantes dentro de un atleta es su alimentación. No tanto también el ejercicio y todo lo que hacen, pero es la alimentación. Entonces vemos que el alimento es básico, es importante para todo lo que hacemos, el alimento físico, pero también el alimento espiritual. Y el alimento espiritual en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ese pan de vida se le llamaba maná. ¿Y qué significa la palabra maná? La palabra maná significa ¿qué es esto? Es lo que significa. Entonces cada vez si tú dices ¿qué es esto? Estás diciendo maná. Maná significa ¿qué es esto? Y en Éxodo 16 verso 13 dice de esta forma: esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Eso era el maná. Y luego en el verso 19 dice: entonces Moisés les dijo: no guarden nada para el día siguiente. El maná, el pan, era para cada día, no para una semana o nada más. Quiero hacerte esta pregunta: ¿alguna vez algún pan se te ha echado a perder? ¿Y por qué se echa a perder? De viejo. Y se echa a perder porque no lo comimos. ¿Y cómo se pone un pan viejo? Verde. ¿Te has comido alguna vez un pan verde? Pues no, espero que no, ¿verdad? Pero si te lo comes por accidente, espero tampoco que no te hayas tenido después alguna complicación después o que te haya caído mal. Pero el pan no es para siempre, el pan tiene un tiempo y después de ese tiempo se pierde. Entonces aquí dice la palabra de Dios en el verso 19 que el pan era para cada día. En el verso 21 dice: después de este incidente cada familia recogía el alimento cada mañana conforme a su necesidad. Cuando el sol calentaba, los copos que no se habían recogido se derretían y desaparecían. Entonces el alimento era diario y era para cada mañana. Ese era el alimento físico. Imagínate, por 40 años el pueblo de Israel no sembró, no cosechó, no trabajó la tierra porque estaban caminando en el desierto. Y Dios los alimentó de gratis, completamente de gratis. Literalmente, todas las mañanas, con el rocío de la mañana, bajaba ese hojaldre, que era ese pan, ese maná, pero había una cosa, que salía en donde estaban al frente, pero no les llegaba directamente en sus casas. Nadie salía de su casa, a ver, ya viene bajando así como un paracaídas, así y nada más, ya lo recogí. No, tenían que salir a recogerlo. Y ya lo recogían para toda su casa y venían, lo traían y les duraba todo el día. Pero si lo guardaban para el siguiente día, se les echaba a perder, porque eso era para un día. Necesitamos la palabra de Dios todos los días. Amén. Necesitamos, ¿por qué? Para recordarla. Necesitamos saborearla. Necesitamos la palabra de Dios todos los días, así como este maná. Entonces, el maná era un pan ligero que cayó del cielo en medio del desierto, y la palabra es el pan de Dios. El pan de Dios nos da hoy, que viene de Dios y que nos lo revela el Espíritu Santo. Quiero decirte, la palabra de Dios no es cosecha humana, sino divina, y nos sostiene a cada uno de nosotros
en medio del desierto donde podemos estar, espiritualmente hablando, nos sostiene en nuestros trabajos, en nuestra escuela, en nuestro hogar. ¿Qué es lo que nos sostiene? La palabra de Dios. Me da gracia que he conocido personas que dicen, no, es que yo tengo que comer. Si no como, me enojo, se me sale el carácter y me vuelvo, porque ya necesito comer. Entonces nada más donde uno ve que hay que darle de comer, no se le vaya a salir cambia el carácter. Pero qué hermoso que la palabra de Dios de veras es lo que nos ayuda para seguir adelante, porque es el alimento necesario. Dios dijo que enviaría hambre y sed a la tierra. Fíjate esto. Y no de pan ni de agua, sino de oír la palabra de Dios. Un deseo que yo constantemente estoy orando por ti, por esta iglesia, es que el Señor dé ese nuevo apetito, que abra el hambre, que haya el hambre ¿de qué? De la palabra de Dios. Y mira lo que dice en Amós 8:11, dice esto: ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. Amén. Y eso es lo que el Señor, el profeta hablando, de que el Señor enviaría hambre. Y quiero decirte, si en algún momento tú has sentido el deseo de leer la palabra de Dios, ese deseo no es normal. Ese deseo proviene de Dios, porque Dios te lo ha puesto. Y esa es mi oración esta noche, que aumentemos, que no puedo darme el lujo de no leer tu palabra. Necesito tu palabra porque es el alimento que necesito. Es importante, y gracias a Dios que el Señor nos da ese apetito espiritual. Entonces, la humanidad está pasando, quiero decirte, por un tiempo de inanición espiritual, porque debido al hambre. Y un pueblo mal alimentado es bien fácil de sojuzgar y oprimir, porque un pueblo debilitado no puede hacer nada. Entonces lo único que quiere es alimento. Pero por eso, viniendo la palabra de Dios, nos levanta cada uno de nosotros. Ahora quiero decirte, uno de los problemas que tenemos para leer la palabra es el enemigo, el adversario, que ha impedido que llegue el alimento a la palabra de Dios a muchos lugares de la tierra. Y por eso es que vemos que muchas veces el desarrollo es lento, es muy triste, porque no tenemos la palabra de Dios. El enemigo se ha caracterizado de que, nada más tratamos de leer la Biblia y el enemigo viene. Es muy aburrido. No le vas a entender. Hace mucho hablaba con una persona. No, hermano, yo soy como el teflón. ¿Y cómo es el teflón? No, pues nada se me pega. Nada se me pega. Entonces, y le digo, hermana, rompa esa maldición. ¿Cómo que nada se le pega? No, ahora se le va a pegar la palabra de Dios. Pero ella misma estaba confesando. Ahora, y era una persona que se metía en la palabra. No, porque ella había creído esa mentira, que nada se le pega. Entonces, ¿cómo su vida espiritual? Muy raquítica. ¿Por qué? Porque nada se le pega. Quiero decirte, esas son mentiras del diablo. Claro que la necesitamos. Por eso es que tiene que ser a diario la palabra, para que a diario la palabra empieces a recordar. Y luego dice la Biblia que el mismo Espíritu Santo nos recordará todas las cosas que Él ha dicho. Todas las cosas que están aquí, el Espíritu Santo nos lo recordará. ¿Cómo nos lo va a recordar si ni siquiera la leemos? Yo te quiero hacer esta pregunta. Todos los que han leído la Biblia de perdido una sola vez, toda, de pasta a pasta, levanta tu mano. Todos los que lo han leído una sola vez. ¿Ok? Gracias. Me da mucho gusto que
Muchas personas sí lo han leído, pero otros, gracias por ser sinceros, no levantaron la mano. Quiero decirte, necesitas leer la palabra, porque este es alimento para tu vida. Amén. Es importantísimo. Te voy a decir, existen personas que solo se conforman con leer la palabra a veces una vez a la semana o solamente en las reuniones del domingo. Pero el caso similar a una persona que solamente coma, que coma solo una vez a la semana por espacio de unos 10 a 15 minutos. Si una persona en una comida física nada más la hace una vez a la semana, esta persona está en completa inanición. ¿Y qué significa eso? Que está expuesta a todo tipo de males y enfermedades y aún hasta la muerte. Una de las enfermedades muchas veces mentales o para jóvenes se le llama la bulimia. ¿Y qué significa eso? Son personas que se ven a su cuerpo físico y se ven mal, se ven gordos, principalmente se ven jóvenes, muchachas, se ven como gordas. Entonces, y cuando comen, se sienten culpables de que han comido. Y algunas de ellas, inmediatamente después de comer, se van al baño y se provocan el vómito para vomitar porque están muy gordas. Y se enferman, y algunas, si no se corrige esto, hasta se mueren. Tienen que ir al hospital para administrarles suero y alimentos que no están entrando por su cuerpo físico. ¿Te fijas? Eso es físicamente. Espiritualmente necesitamos la palabra de Dios, porque si no, estamos débiles espiritualmente y para nada vamos a seguir la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es alimento, pero también te quiero decir el día de hoy, la palabra de Dios es una espada. La Biblia lo menciona, es una espada. Y una espada, el día de hoy ya no se utilizan tanto las espadas como en tiempo antiguo, pero las espadas es un instrumento militar, es un instrumento de guerra, es un instrumento que se utiliza y tiene dos funciones principalmente. Las espadas, una función es defensiva y otra función es ofensiva o de ataque. Tiene esas dos funciones la espada. Entonces, y la Biblia dice que la espada es la palabra de Dios. Entonces, y en la palabra de Dios, de veras, nos ayuda porque es ofensiva, pero también defensiva. Ahora, cuando leemos la palabra, oímos la palabra, se presenta en nuestras vidas. A veces te voy a decir esto, como con un corte tan suave y perfecto que no se siente en el momento. ¿A qué me refiero? ¿Alguna vez te han hecho una cortada con bisturí? ¿Qué es el bisturí? Si alguna vez te han operado de algo, pues lo más probable estabas bajo anestesia y no vistes el bisturí. Pero el bisturí es una navaja tan delgada, tan filosa, que tú donde la pasas sobre cualquier parte que quieras cortar, como es tan fina, no la sientes. Haces el corte y de repente ya lo ves el corte y ni siquiera sentís porque es muy fina. Ese corte del bisturí. Entonces, claro, si vas a ir más profundo, necesitas la anestesia, lógicamente. Pero la palabra de Dios es como el corte de un bisturí o de una navaja de afeitar, tan fino que a veces ni te das cuenta lo que está sucediendo. Pero la palabra de Dios, o sea, si es para cortar, ¿qué corta? Ataduras.
puede cortar la palabra de Dios ataduras, cosas que nos han estado atando al pasado, atando a vicios, atando a tantas cosas. También, o la dureza de nuestros corazones son cortadas con la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 es el pasaje estándar aquí. Y dice esto: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Qué significa dos filos? Que por uno, por el otro lado, por los dos lados tienen filo, y por los dos lados corta. Entonces la palabra de Dios es cortante, sí, y dice: penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Entonces, quiero decirte, el día de hoy, alguna mujer está embarazada, y ¿cuál es el examen que le hacen para ver al bebé? Le hacen un ultrasonido para ver qué está dentro, para ver si hay movimiento. Todo eso hacen el ultrasonido. Hay exámenes diagnósticos el día de hoy, el TAC, o le llaman en inglés CT scan. ¿Y qué es? En español se le llamaría tomografía axial computadorizada. Eso es lo que se llama el CT scan o el TAC. En español es TAC. ¿Y qué hace? Se puede ir al cerebro, a todas las partes de tu cuerpo, y está viendo lo más profundo de ti sin operarte. Eso hace. El día de hoy también, si necesitas otro tipo de sonido, te salen el ultrasonido. A través del sonido están viendo todos los tejidos que tienes adentro. Quiero decirte, y vemos todos esos métodos diagnósticos. El mejor método diagnóstico es la palabra de Dios, porque aquí dice que la palabra de Dios penetra, puede enseñarte lo que hay entre el alma y el espíritu, la articulación, los huesos, y no tan solo eso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Por eso quiero decirte, el día de hoy, no sé si te han hecho por alguna razón el CT scan o el MRI, que también se le llama, pero todos esos exámenes son carísimos. Y quiero decirte, el examen más caro y más bueno es la palabra de Dios. Que la palabra de Dios nos examina lo que está dentro de nuestras vidas. Porque la palabra de Dios, como aquí dice, viene siendo como una espada de dos filos, dice la palabra. Es una espada de dos filos. Entonces la palabra de Dios nos corta de los lazos del cazador y nos libera. En Efesios 6:17 también dice esto la palabra: pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La cual es la palabra de Dios. Amén. Entonces, esto es tu examen diagnóstico. Esto te dice qué es lo que está bien o lo que está mal. Esto lo que es la palabra de Dios. Aún David decía: examíname, Señor, y ve si en mí hay camino de maldad o algo en mí, pero examíname. ¿Y cómo nos examina? A través de la palabra de Dios. Por eso hay personas, por ejemplo, diabéticas, que todos los días se tienen que checar cómo está su azúcar en la sangre. Es algo, y algunos antes de cada comida se tienen que checar cómo está su azúcar en la sangre. Todo eso se hace. ¿Sabes qué? Para ver cómo andamos necesitamos leer la palabra. Es la espada de dos filos. Ese es el examen diagnóstico. Qué tremendo. Entonces, quienes no oyen la palabra están expuestos a la derrota.
Quienes oyen poco las palabras, te voy a decir, son como los ejércitos que en vez de llegar espadas, llevan alfileres. ¿Sabes lo que es un alfiler? Es una cosita pequeña que muchas veces se pone en la ropa. Pero un alfiler es igual que una espada. Ahorita que digo alfileres, eso nunca se me va a olvidar. Eso fue hace como unos 40 años que fui a la Ciudad de México, y la Ciudad de México pues hay mucha gente, aquí hay personas de la Ciudad de México, y recuerdo que andaba en un camión, y en esos camiones que están llenos de gente, y de repente pasó una señora, y de repente empecé a escuchar, yo estaba parado, y de repente empecé a escuchar que ¡ay! ¡Ay! Y luego era una señora que estaba pasando, y luego a mí me tocó decir ¡ay! Porque la señora donde estaba pasando con un alfiler, y a todos les estaba dando, a todo mundo, para que se movieran y para que pudiera ella caminar. Y todo el mundo, ¡ay! ¡Ay! Y luego me tocó a mí también decir, ¡ay! Por eso cuando hablo de alfileres me acuerdo de esa señora, porque me dio también su, no me dejó escapar. Entonces, y uno dice, ¡ay! Porque le duele, pero es un alfilercito. Pero no se compara. Por eso nada más, ¿y qué tiene que ver ese alfiler? Pues recordé el alfiler nada más. Nada más recordé el alfiler. Pero ¿qué diferencia es un alfiler a una espada? Y la espada de la palabra de Dios. Y te voy a decir, así como el alfiler a veces duele y tantito, pero también la palabra en ocasiones puede doler, ¿sí? Porque nos está mostrando cosas en nuestra vida que quizás no nos gustan. Entonces, pero el que oye la palabra, que la lee la palabra con regularidad, es el que entra en batalla espiritual contra el adversario. Porque ahora sí tengo cómo luchar contra el enemigo. Porque el enemigo no son las personas, el enemigo es el diablo. Es nuestro enemigo. ¿Y cómo voy a hacer enfrentarlo? Con la palabra de Dios. Amén. Que bien armado con la espada más poderosa que existe. Entonces, quiero decirte que cabe mencionar Jesús en el capítulo 4 del libro de Mateo. ¿Qué hace Jesús? Vence al enemigo con 3 tentaciones y diciendo esto: escrito está. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios en vano. Con esas 3 le contestó y derrotó al enemigo. No lo derrotó enojado, no lo derrotó, no, tú no eres nada para mí. No, Él lo derrotó con la palabra de Dios, porque es la espada de la palabra de Dios. Ahora quiero decirte algo. Cabe mencionar que quienes suponen que tener la espada en nuestras manos, tenemos que manejarla con destreza. Pero quiero también decirte que existe un tipo de contaminante muchas veces en el metal que se utiliza para hacer una espada. Normalmente el metal es acero, es el metal. Entonces, pero hay en ocasiones un contaminante del acero que lo hace quebradizo. ¿Cuál es el contaminante? El azufre. Si una espada que es de metal, que es de acero, se pone en contacto con el azufre, y si no se elimina este azufre, esta espada se va a romper, se va a fragmentar completamente. Aún lo fuerte, que puede pegar, y aún hasta piedras y cuantas cosas, pero con el azufre, ¿qué hace? Lo quema y la despedaza a la espada. Y te voy a decir, de esa misma manera, el que oye la palabra, pero se contamina la palabra con una falsa doctrina. ¿Hay falsas doctrinas? Sí.
No, no unas, hay tantas falsas doctrinas. La falsa doctrina es el azufre de la espada, porque la falsa doctrina está expuesto a tener una aparente espada, pero cuando se combina con doctrinas humanas o doctrinas falsas, entonces la espada se hace quebradiza. En la espada ya no tiene fuerza. ¿Por qué? Porque tiene una falsa doctrina. Por eso es importante. Aquí, si ustedes ven, vemos la palabra de Dios. Entonces, y en Proverbios 12:18 dice esto: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces, hay personas que sus palabras son hirientes y que duelen y son como golpes de espada. Mas la lengua de los sabios es medicina, y el verdadero sabio es el que habla la palabra de Dios, que es medicina. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el Señor quiere que nos alimentemos de la palabra de Dios. El Señor quiere que utilicemos la palabra de Dios, y el mismo Espíritu de Dios nos va a enseñar qué decir. Hace muchos años, una persona había escuchado de que pues se había atravesado con una persona que estaba pues poseída con demonios, y que esa persona pues se levantó y le empezó a pegar. Le empezó a pegar a la persona, y pues esa persona era un cristiano nuevo y no sabía qué hacer. Y entonces pues nada más estaba defendiendo, tratando de poner las manos, porque la otra persona pues endemoniada le estaba pegando. Entonces, y todavía recuerdo cuando pues no supo qué hacer esa persona. Y recuerdo que fue con su maestro y le dice: es que yo no sé, o sea, pues yo no tengo la autoridad, yo no tengo el poder para poder echar fuera demonios. La palabra de Dios dice, pero pues yo no sé cómo hacerle. Y entonces, y le dijo, y no, pues al contrario, me pegó. Y entonces, y recuerdo el maestro: ¿y por qué no usaste la palabra? Pero ¿qué utilizo? Está escrito en la palabra: no toquéis a sus ungidos, ni hagáis mal a sus profetas. Eso viene en Salmos. Tengo que utilizar la palabra si estoy enfrente del enemigo, y en una forma así, sí, pero el enemigo nunca te puede tocar. Y después recuerdo que esta persona otra vez, no sé si era la misma persona o otra, se enfrentó en una situación, pero ahora sí sabía que hay un versículo en la palabra, que uno no tiene que ser golpeado por el diablo. Y esa persona dice: escrito está, no toquéis a sus ungidos, ni hagáis mal a sus profetas. Y esa persona estaba ya así, y donde escuchó la palabra, ya no pudo. Qué hermoso. La palabra de Dios de veras es poderosísima, pero muchas veces no la podemos utilizar porque no la sabemos. Pero si entendemos la palabra, si la depositamos en nuestro corazón, nos va a ayudar en nuestro diario vivir, nos va a ayudar aún en situaciones críticas, nos va a ayudar en todo momento. Amén. La palabra de Dios es importantísimo, es alimento y es una espada. Tenemos una riqueza a nuestras manos, pero muchas veces, ¿qué hacemos? Somos flojos, hay una pereza. Ay, tengo aburrimiento. Pero quiero decirte, cada vez que estás leyendo la palabra, es como el espadachín que está aprendiendo a utilizar la espada. Cada vez que estás leyendo y meditando, haz de cuenta que estás duro y duro, y va a llegar un momento que vas a ser diestro para utilizar la espada, diestro para utilizar la palabra, diestro para defenderte, pero diestro para atacar, para cortar,
para romper ataduras, como dice, para llegar hasta lo más profundo. No son mis palabras, es la palabra de Dios. Por eso tenemos la victoria tremenda si entendemos. No es por nuestra fuerza natural, no es por nuestra educación, es por la palabra de Dios. Amén. Por eso la palabra de Dios llenando. Y yo te animo de que leas la Biblia. Todas aquellas personas que dijeron no la han leído nunca en todo un año, yo te animo. Hay muchas guías por internet. Si necesitas una guía, también nosotros te podemos dar. Pero lee la Biblia. Y hay guías para leer toda la Biblia en un año. Es más, se dice que si la lees 3 capítulos diarios en un año, ya leíste toda la Biblia. Entonces, si quieres, la única guía que quieres es eso, pues comienza desde Génesis y comienza con 3 capítulos diarios. Y 3, 6, 9, y cada día lees 3. Y vas a ver que la palabra de Dios no vuelve vacía. Y la palabra de Dios te está alimentando, te está fortaleciendo. La palabra de Dios está haciendo esa espada, pero que es ese elemento diagnóstico que ahora te defiende. Inmediatamente ve lo que está mal y lo corta y lo quita. Gracias a Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Amén. Yo te quiero pedir que te pongas de pie, por favor. Y de veras que, déjame hacerte la pregunta: ¿cuántos el día de hoy, en algún momento en todo el día, leíste algo de la palabra de Dios? Si leíste el día de hoy algo de la palabra de Dios, levanta la mano. Gracias. Okay. Entonces, también, claro que sé que los que vienen los jueves son los más comprometidos. Y gracias a Dios por eso. Y que si la estás leyendo, qué bueno. Sigue adelante, no te canses. Pero los que no leyeron el día de hoy, lee mañana. Y trata de ahora comenzar a hacer todos los días. Voy a leer. Quiero decirte, yo veo mi agenda que tengo para el día siguiente. Y pongo mi agenda y según de todas las actividades que tengo y de todo, entonces lo trato de poner más temprano. Pero siempre leer la palabra. Entonces la necesito, es mi alimento. Pero como el día de hoy te decía, es mi espada. Y cualquiera que diga, es que no sé lo que me está pasando en mi vida, lee la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra, que es la espada, es el elemento diagnóstico. La palabra de Dios te va a mostrar tus pensamientos, tus intenciones, que están mal. Entonces, ¿y qué hace la palabra? Si hay algo que tengo mal, pues una navaja o algo me lo corta para quitármelo. Es más, una operación, ¿qué es? Te están cortando algo que está mal, algún tejido que ha crecido en tu cuerpo, ¿sí o no? Pero ¿cómo se tiene que hacer una operación para cortarlo? La palabra de Dios, y de veras que aún teniendo nuestro cuerpo, se mete adentro y lo corta. Wow. Te voy a decir, la palabra de Dios es mejor que el láser. Mejor que el láser. Deja menos complicaciones que el láser. Es la palabra de Dios. Entonces vamos a decirle al Señor: Señor, gracias por tu palabra. Y si no la he estudiado y si no la he leído, perdóname si la he menospreciado. Pero la palabra la necesito. Y permíteme de hoy en adelante, todos los días de mi vida, mantenerme en tu palabra. Amén. Cierra tus ojos por un momento. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta noche por hablarnos. Gracias, Señor, que tu palabra no vuelve vacía. Gracias te damos, Señor, porque aquí en este lugar, ahorita, hay muchas personas que te conocen, Señor, que te aman. Personas que tienen una relación diaria contigo. Pero también hay personas que han venido a esta iglesia y te conocen, Señor. Pero, Señor, que muchas veces
no le damos la importancia tan necesaria a tu palabra. Señor, por eso si no le hemos dado la importancia a tu palabra, perdónanos. Si no, Señor, la hemos comido y porque tú nos has hablado el día de hoy que es alimento para nuestras vidas, perdónanos por no comer tu palabra. Perdónanos que no la hemos utilizado como espada para ver todo lo que está mal dentro de nosotros, aún para cortar y sacar todo lo malo que hay dentro de nosotros. Eso es lo que hace tu palabra, Señor. Y tu palabra, Señor, como dice, y conoceréis la verdad, que es tu palabra, y la verdad os hará libres. Señor, el día de hoy, que tu palabra, Señor, produzca vida, que tu palabra traiga libertad, que tu palabra, Señor, corte ataduras, vicios, tendencias, costumbres, que tu palabra elimine todo lo que está sucio, todo lo que está mal, todo lo que ha crecido dentro de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones. Sácalo, Señor, remuévelo, Señor, con tu palabra. Pero, Señor, que ahora que te podamos, Señor, realmente, Señor, llenarnos de tu palabra, porque tu palabra, Señor, realmente pues es el alimento espiritual que necesito, y es también, Señor, la espada que necesito. Señor, enséñanos a utilizar la palabra como tú nos las has dado, y que cada uno de nosotros a diario, Señor, podamos leer tu palabra, podamos estudiar tu palabra, podamos meditar en tu palabra, podamos memorizar tu palabra. Señor, que tu palabra, Señor, esté en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestros oídos, en todo nuestro ser. Y, Señor, gracias, que grandes cosas tú vas a hacer en nuestras vidas a través de tu palabra en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos. Y gracias, Señor, despierta el apetito espiritual en cada uno de nosotros para nunca, Señor, abandonarte y nunca abandonar tu palabra, sino que siempre estemos firmes en tu palabra. Gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Dale otro aplauso de gratitud al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Puedes tomar tu lugar, por favor. Gracias. Alex, adelante.